Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a tener un programa especial sobre, digamos, las consecuencias políticas de todo esto que hemos vivido en los últimos días, la designación del expresidente de la República, Horacio Cartes, como significativamente corrupto por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y vamos a conversar enseguida con un académico desde Washington que nos va a dar más detalles de, bueno, qué implica esto. Pero para discutir también a nivel local los efectos que tiene esto, ya les cuento, estamos con Milda Rivarola, analista e historiadora. Hola Milda, ¿cómo estás? Gracias por venir. Estamos con Víctor Jacinto Flecha, escritor, analista, politólogo, sociólogo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer estar contigo. Gracias por venir. Y con el doctor Alfredo Boxia, analista político, en sus ratos libres hace de médico. Hola Mengo. Al revés. Hola Luis. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un saludo a Milda y a Víctor Jacinto. Bueno, y estamos ya, ¿me confirma si ya tenemos la conexión? ¿Ya está? Bueno, estamos con el doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Él es director de Asuntos Internacionales del Security College de Washington. Doctor Guillermo Pacheco, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gusto saludarte. Bueno, gracias por atendernos, doctor. Quiero aprovechar bien su tiempo, así que voy directamente a la pregunta del tema que nos interesa. Usted sabrá que hace unos días, el viernes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como significativamente corrupto al expresidente de la República del Paraguay, al señor Horacio Cartes, y en la nota que daban a conocer, donde daban a conocer esta designación, referían que esta es una consecuencia de que el señor Cartes haya obstruido una investigación de un crimen transnacional, siendo el presidente de la República, para protegerse a sí mismo y a un socio suyo. Este hombre se llama Darío Messer, un brasileño que está implicado en lo que sería una gigantesca red de lavado de dinero. Y decía el informe que eso le permitió al señor Cartes, mantenerse en el poder y seguir con sus vínculos, decía el informe, con la mafia y con el terrorismo, que fue, digamos, lo que de alguna manera generó mayor alarma. Entonces me gustaría primero que nada preguntarle, doctor, ¿qué supone eso? Es decir, ¿cuál es el proceso que le lleva al Departamento de Estado de Estados Unidos a designar a una persona, sobre todo cuando ha ocupado un cargo político tan importante en una nación extranjera? Mira, obviamente el tema entra dentro de seguridad nacional de los Estados Unidos y no es el primer presidente. O sea, justamente los Estados Unidos acaban de sacar en Centroamérica 60 nombres, también en 4 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, han involucrado a expresidentes de la República de Guatemala, de Honduras. Entonces me parece que el hecho mismo no es novedoso para los Estados Unidos, poniendo esta primera premisa. No es novedoso que un expresidente pueda entrar en esta categoría altamente corrupto. Entonces, a la otra pregunta es, cuando esto está asociado al terrorismo, cuando está asociado a la seguridad nacional, ahí entra una serie de investigaciones que es evidente que los Estados Unidos tienen que tener cierta información para poder deducir a los implicados, y los implicados, como lo dice el informe, es el expresidente Cartes y su socio, lo dice el informe. Ahora, esa investigación previa, tenemos que suponer que obviamente para una designación tan delicada, además, digamos, mencionando vínculos con el terrorismo, supone, digamos, determinado procedimiento, hay rigor, digamos, en esa investigación y hay elementos suficientes como para que esto después incluso pase a investigarse ya en el ámbito judicial en Estados Unidos. Sí, no, mira, definitivamente toda situación en la que esté los Estados Unidos protegiendo los intereses puede definitivamente pasar a una situación de juzgamiento en los Estados Unidos y en algún momento puede pedirse un proceso de extradición, pero hasta que no hay pruebas suficientes como para pedir una prueba de extradición, vuelvo a repetir, sucede en el caso, anteriormente pongo el caso del expresidente Alfonso Portillo en Guatemala, fue extraditado, estuvo preso en Nueva York 3 años, entonces
repito, no es nuevo en estas situaciones para los Estados Unidos y es evidente que las pruebas no la van a presentar hasta que el caso sea llevado a la justicia. ¿Qué supone la designación, más allá de, digamos, el efecto inmediato, que es que le retiran la visa y que obviamente él no puede ingresar a territorio estadounidense? Pero en este caso estamos hablando de un empresario poderoso con más de 40 empresas, que tiene vínculos obviamente con otros grandes operadores en el exterior. ¿Qué supone en términos económicos esto? ¿Hay, digamos, un manejo, un control especial sobre los bienes que tengan estas personas designadas como significativamente corruptas en el mercado financiero internacional? Pues mira, definitivamente lo hay, porque desde el momento recordemos que fue el Departamento de Estado el que lo coloca, es el Departamento de Estado el que puede enviar al Departamento de Justicia una solicitud para poder rastrear toda relación que se pueda tener y en el caso de que le pone a él una relación de terrorismo, o sea, una relación que pone riesgo político y se utiliza el tema riesgo político, que haya sido el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, el que lo haya mencionado también, igual que en el caso de Centroamérica hace poco, que fueron 60 personas. O sea, evidentemente va a haber como más ojos encima de todas las relaciones, de todos los nombres que aparezcan ahí. Por muy expresidentes, evidentemente el expresidente Cartes tiene una gran cantidad de empresas y puede ser que la mayoría de empresas le hagan un recorrido de todo tipo de relaciones y por el que lo relacionan con su socio, es evidente que tienen alguna información de la relación que tiene con él. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en algún momento la justicia de los Estados Unidos pueda tener las pruebas a raíz de seguir y de pedirle al Departamento de Justicia, que puede pedirle al FBI, al interno de los Estados Unidos y a la CIA afuera, poder recabar las pruebas que crean que necesitan para poder justificar ya no solo que aparezca en una lista donde la consecuencia más cercana es que no puede acceder a una visa o visitar los Estados Unidos, a posteriormente ser juzgado aquí en los Estados Unidos. El hecho de que se mencione vínculos con el terrorismo, ya no solamente una cuestión de corrupción, como ha pasado con muchos otros exmandatarios o políticos o funcionarios públicos en América Latina, le da una connotación especial, o sea, ¿se convierte en particularmente grave lo que ha pasado con Horacio Cartes? Sí, mira, definitivamente cuando pasa de corrupción normal a una corrupción relacionada con el terrorismo, el índice de prioridad para los Estados Unidos es más alto. Y bueno, y no sería para muchos países, pero específicamente para Estados Unidos, el índice de preocupación y de prioridad va a ser más alto y lo relacionan directamente con el terrorismo de la Triple Frontera, que es un terrorismo que preocupa no solo para la región, preocupa a Estados Unidos en esos redes que se sabe que Irán puede estar haciendo en América Latina. Definitivamente tu percepción es real. La prioridad es más alta en comparación a las otras percepciones de corrupción que pueden haber. Doctor, inevitablemente, obviamente, digamos, Horacio Cartes y todo el equipo de gente que le rodea ha intentado esbozar alguna defensa y han planteado como una cuestión política y política partidaria, inclusive en los Estados Unidos. O sea, para decirlo en términos muy simples, el discurso es la condena es una consecuencia de que hoy el presidente sea Biden. Si hubiese sido Trump, el resultado sería distinto. ¿Esto es un disparate o algo de verdad puede haber en ello? ¿O las políticas, digamos, sobre todo de seguridad de Estados Unidos, no dependen del presidente de turno? No, mira, no es del presidente de turno, sino puede ser
del partido de turno, y es evidente que con el Partido Demócrata la situación es completamente diferente. Este tipo de señalamientos se dan específicamente en administraciones demócratas, entonces es evidente que la visión que ellos pueden tener es completamente diferente respecto a la que pueden tener los republicanos. Caso, por ejemplo, igualmente Centroamérica, en el caso de la comisión, en el caso de Guatemala, la Comisión Internacional para contra la corrupción, sí, fue con mucho apoyo de una administración demócrata. En este caso, todos estos procedimientos vienen de una administración demócrata. Entonces, no es específicamente que haya sido el presidente Trump, es normalmente la visión de los republicanos, y no es que sea permisiva. Déjame decirte algo, no es que con los republicanos sea permisiva, no deja de tener, y esto lo tenemos que conversar también, no deja de tener cierta subjetividad que una persona aparezca señalada sin una prueba. Digo, porque en este momento sí, se le considera altamente corrupto, pero no aparece ninguna prueba. Digo, hasta que no lo vuelva judicial. Entonces, quiera que no, al haber cierta subjetividad, queda mucho en blanco y mucho en el aire para saber qué puede ser o qué no puede ser. Una cuestión final, porque sé que está corto de tiempo, doctor, y le agradezco muchísimo que nos brinde estos minutos. Es, digamos, inexorable que después de este comunicado, que es todavía, digamos, que tiene un origen político, el Departamento de Estado, haya como consecuencia una investigación del Departamento de Justicia? O sea, tenemos que esperar que eso sí esté en curso, una investigación desde ya la justicia de Estados Unidos, que eventualmente puede terminar con un pedido de extradición. Sí, no, mira, definitivamente al haber sido emitido por el Departamento de Estado este tipo de declaración es porque ya está en un proceso relacionado con el Departamento de Justicia. Ellos no lo van a hacer hasta que no tengan directamente las pruebas del Departamento de Justicia. Entonces es evidente que al hacerlo público el proceso se acelera. Lo que quieren es acelerar, lo que quieren es tratar de limitar los procesos, o lo que tratan es de proceder a que las personas mismas sean las que en algún momento tomen alguna acción de aceptar, no aceptar, o generar un proceso de evadir o de poder dejar de hacer, no sé, ¿me entiendes? Lo que evidencia una puesta en pública como la del Departamento de Estado, acciona públicamente que el Departamento de Justicia pueda estar pidiendo ya información muy directamente para implicarlos en caso judicial. O sea, permítame ponerlo así para cerrar. Este anuncio del Departamento de Estado es una señal de que en un determinado tiempo, breve o a mediano plazo, habrá también una solicitud o una acusación o un pedido de extradición por parte del Departamento de Justicia. Sí, exacto, definitivamente, y te lo voy a mencionar con otro presidente, el presidente de Honduras, que hace poco acaba justamente de pasar lo mismo. Él, siendo presidente, fue puesto en esta lista, sale de su mandato, inician un proceso y casi inmediatamente el pedido de extradición. Entonces sí es evidentemente que el Departamento de Justicia está trabajando de la mano con el Departamento de Estado, porque es quien legitima, por decirlo de otra manera, el Departamento de Justicia legitima estas peticiones del Departamento de Estado, ya sea que sea cualquiera de las administraciones, como mencioné, pero es evidente que el Departamento de Estado no va a lanzar por muy subjetivo también que sea, si no tiene una relación con el Departamento de Justicia. Ya, y usted decía que para Estados Unidos el tema terrorismo siempre es prioridad, por lo tanto tenemos que suponer que es inminente una acción de parte del Departamento de Justicia. Sin lugar a dudas, justo por lo que estás mencionando, poner el tema terrorismo y la relación con los grupos iraníes lo pone en prioridad 1, sin lugar a dudas. Eso sí hay que verlo de esa manera, y la actividad va a ser más rápida del Departamento de Justicia. Doctor, muchísimas gracias, mis respetos. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, qué privilegio poder compartir con ustedes.
El doctor Guillermo Pacheco Gaitán es director de Asuntos Internacionales del Security College de Washington y bueno, nos estuvo brindando hace unos minutos. Muchas gracias, doctor. Bueno, contundente, ¿verdad? Lo que decía él. O sea, a ver, primero, el que hayan filtrado la palabra vínculos con el terrorismo convierte el caso de Horacio Cartes en prioridad para los Estados Unidos. El que el Departamento de Estado haya hecho estas afirmaciones supone que ya está trabajando con el Departamento de Justicia y que es inminente una acción de parte del Departamento de Justicia. ¿Qué supone eso en términos políticos para Paraguay? Mira, Luis, si lo que dice el doctor Pacheco Gaitán, no tengo por qué dudar que tendrá sustento para afirmar lo que dijo, es que convierte esos memes simpáticos sobre el mameluco anaranjado en una aterradora perspectiva demasiado cercana. Y no estoy hablando de que Cartes tenga insomnio esta noche, sino de que la política paraguaya no va a estar tranquila en los próximos meses. Ni que decir la interna colorada. Así que yo tenía esa sensación de que algo iba a cambiar para siempre en el cercano plazo. El viernes cuando me desayuné o almorcé, ya no recuerdo a qué hora fue, con la noticia esa noticia de que para algunos era una expresión de deseo, para otra un imposible, pero que de repente ¡plof!, explotó como una bomba y fue una realidad. Estados Unidos considera a Cartes significativamente corrupto. Y no es el embajador, y no importan las excusas que hayan puesto, y no es la cuestión de todas esas excusas que surgieron en esas horas en que el cartismo no tenía respuesta, sino que la verdad no tenía arreglo. Y esa verdad empezamos a digerirla ahora. Va a cambiar las cosas. Las cosas van a cambiar. No sé en qué sentido, pero algo en la política paraguaya a partir del viernes ya no va a ser igual. Víctor. Que el Departamento de Estado tenga que, indudablemente, el Departamento de Justicia hubo una investigación previa. Trabajaron muy de cerca con el Departamento de Estado. Si el Departamento de Estado hace público eso, es porque realmente tenía toda la información con el Departamento de Justicia. No fue una cosa aparte, digamos, no es que va a ser del Departamento de Estado a la justicia, al contrario, creo que con la justicia trabajaron muy de cerca, investigaron esto y esto es lo que explota, digamos, en este momento. Y explota en un momento en que realmente es muy importante que en este momento político para Paraguay explote esto. Porque Cartes está amenazando volver al poder con todas las ganas, a seguir manejando todos sus negocios, todas sus conexiones internacionales. Y Cartes ha invadido con todos sus negocios casi toda América Latina, no solo Brasil. Entonces se convirtió en un peligro y posiblemente tenga lo que aparente dice que ahora inclusive no solo sea un eminente corrupto, sino además está vinculado con el terrorismo. Con el terrorismo. Eso es para los Estados Unidos. Desde hace un tiempo el terrorismo antes era el comunismo, ahora el terrorismo es Claro, la línea política de los Estados Unidos. Es lo que te condena. Sí. Ahora, debo escuchar a una gente decir cómo puede uno suponer de que Cartes va a ser terrorista. En realidad lo que se trata es de vínculos con, y cuando estamos hablando del gran negocio del lavado de dinero, ahí es donde se tocan todo, ¿verdad? Todos usan la misma carretera. Ahora, Milda, ¿qué puede pasar? O sea, nosotros estamos avanzados en la interna colorada, hoy Santi Peña es el candidato, Hugo Velázquez es el candidato, digamos, de medio pelo del oficialismo, en las encuestas aparece bien atrás. Pero esto que le pasa a Cartes, ¿puede cambiar en algo eso o va más allá de solamente la interna colorada? Bueno, una cuestión anterior, lo que acá se vendió, porque en Paraguay tenemos la costumbre de convertir
conflictos internacionales en política interior. Entonces banalizamos todo y ni se entiende bien qué es lo que pasó, pero ya empiezan a pelearse los bandos de acuerdo a la interpretación, digamos. Y no se soluciona el problema de política exterior, ¿verdad? O sea, es que esa designación es ya un castigo. A un empresario, o sea, nos designan a algunos de los que estamos acá y no nos importa, digamos. Claro, pero es no van a cambiar control y bloqueo de activos, de open accounts, transferencias, o sea, porque el Departamento de Estado actúa en coordinación, porque es un Estado grande, digamos, con el Departamento del Tesoro, con el Departamento de Justicia, con la unidad antidroga, o sea, no es que se le ocurrió a un departamento y salió, digamos. Y en la implementación efectiva, según la normativa, también implica a todos los otros departamentos. O sea, no es solamente designarlo o acusarlo realmente, ¿verdad? De dos delitos de mucha o dos crímenes de mucha gravedad, sino movilizar a los otros departamentos y unidades del Estado norteamericano a la persecución de esa. Lo que convierte casi en un paria económica a la persona y a su descendencia, ¿verdad?, que fue designado. Y lo otro que no dicen, pero hacen, es que esa blacklist se comparte con todos los países aliados. O sea, finalmente no es solamente no poder mover dinero a través de un banco norteamericano, sino es no poder entrar en Barajas o en Ezeiza o en Charles de Gaulle, digamos. Esas listas de designados están en todas las oficinas de migraciones de los países aliados de Estados Unidos. Están en Israel en este momento, supongo. Caramba, el principal socio comercial de el principal socio político de Israel, Estados Unidos. Obviamente, no sé qué pasa con todas estas conexiones que tenía Carter con Israel. ¿Y cómo va a impactar? Porque yo no creo que haya... Yo creo que o sea, si le tomás en serio al Departamento de Estado de los Estados Unidos, siguió un proceso natural, digamos. Estalló ahora y afecta a la interna colorada y afecta al panorama político, pero no fue esa la intención. O sea, Estados Unidos, la política exterior de los Estados Unidos, como de cualquier potencia, defiende sus intereses, sin importarle los costos afuera. O sea, eso para ellos es mitad y recreo, digamos. Efectos colaterales. Pero esos efectos colaterales son los que están removiendo todo el panorama acá en Paraguay. Yo creo que el cartismo y Carter sobre todo tienen única salida de escape, que es el ataque, porque ya se les armó el escenario afuera y ya no pueden hacer absolutamente nada para cambiar, digamos. Entonces, una es defenderse a sí misma de las acciones judiciales locales o exteriores, la defensa Sandra Quiñones, digamos. Pero lo otro es intensificar su pelea por el poder, ¿verdad? Pero ya, es una pelea desesperada por salvarse, ¿verdad? Claro, o sea, es como tener un espacio desde donde defenderte, claro. Y el espacio sería el Estado paraguayo. Claro. O sea, más que nunca para Carter es una cuestión de supervivencia, volver a alcanzar el poder. Y yo te diría que es el momento en que sus aliados le van a sacar más dinero también, ¿eh? Seguro. No, en estos días habrá sido una sangría lo que pasaba en la avenida. Habrá mucha gente encajando en cheque cueva que le queda para esconderse. Desde el punto, a ver, ¿qué consecuencias puede haber? Acá lo que hubo es un serio daño reputacional, como dicen los observadores del marketing político y económico, ¿verdad? Se afectó terriblemente la figura de alguien que es la representación del poder, ¿verdad? No es Ulises Quintana, no es lo mismo Ulises Quintana o los otros que fueron designados igualmente como significativamente corruptos. Tampoco la designación de significativamente corrupto viene de una comisión vecinal o de un partido político o de algún periodista exaltado, ¿verdad? Es del Departamento de Estado. Ahora, ese daño reputacional, por llamarlo de algún modo, no se me ocurre otro. Si uno lo mira así sin entender las consecuencias reales, uno diría, bueno, pero a los colorados, ¿cuándo lo que tanto les importó? ¿Qué es lo que tanto? ¿Qué es lo que tanto? Escuchamos mucho de esos argumentos. Y lo mismo si está preso, puede ser presidente. El corazón de los colorados no nos van a dictar. Boludeces, perdón, pavadas. El tema es
más profundo, porque todo el liderazgo, todo el poder del señor Horacio Cartes depende de su dinero. Si no fuera por eso, nadie estaría enamorado de su labia, de sus ideas, de su carisma. Y es su dinero el que está en juego con este daño reputacional. ¿Por qué? Porque supongamos que el señor Cartes, designado significativamente corrupto, sea dañado en sus relaciones de las empresas legales que tienen relación con él, que son muchísimas. Oí decir por ahí que es el Sheraton, la marca de una cerveza Heineken, Santos, bueno, no vamos a citarlas ahora, pero son múltiples, que tiene empresas en donde hay accionistas nacionales e internacionales, y que de repente la figura de un significativamente corrupto se vuelve como peligrosa para sus socios. Se puede transferir hacia otros negocios y puede perjudicar a empresas que por lo general, aparte de eso, transitan canales legales. Me dirán, pero eso no le va a afectar a estas empresas que le saquen una representación, que pierda algunas acciones aquí, si el gran negocio de Cartes es el tabaco. Bueno, pero resulta, suponiendo que sea cierto, no lo creo del todo para que no me querelle el señor Cartes por difamación y calumnia, que ese tráfico del tabaco y del contrabando y toda esa historia genere una cantidad de dinero tan grande en negro que de algún modo tiene que ser reingresada al circuito honesto, normal, en donde están justamente estas empresas encargadas de hacer esa translocación del dinero sucio en dinero fluido y lavado. Si no lo puede hacer, ese supuesto negocio pierde la rotatividad y deja de ser un negocio, y el señor Cartes, sin necesidad todavía de que sea extraditado, podría tener serias interrupciones en las cadenas de ganancia que tiene. Y si eso ocurre, su poder político se va a ir corroyendo. Y eso no va a ocurrir en años o meses, sino en semanas, porque podríamos ver cómo se evaporan sus periodistas sicarios, sus hurreros informáticos, sus socios de gobernaciones y de seccionales que lo aman de una manera tan intensa que hacen filas para saludarlos en su cumpleaños. Todo eso es un bluff, un globo que va a explotar, ¿verdad? O puede explotar. Si hay una tradición, es peor que peor. O sea, yo creo que desde ahora el cartismo está sintiendo consecuencias económicas que se transfieren a la política de un líder que no tiene ningún atributo político sino la plata. Y creo que eso va a producir algún cambio en la interna colorada, en la política paraguaya y probablemente en lo que vivamos de acá a diciembre, que parecía tan diseñado, tan aburrido y tan previsible. Creo que no sé qué va a pasar, pero claro, no va a ser tan fácil de fue la plata, el dinero de Cartes que lo llevó a la presidencia. Galaverna fue a verlo cuando estaba el Partido Colorado, estaba en el llano. Fue la única esperanza que tenía el Partido Colorado de llevarlo a Cartes, y fue Galaverna el autor de llevarlo a la presidencia, digamos, porque tenía el dinero suficiente como para financiar. Anteriormente el señor Cartes, de ese común conocimiento, contribuía con todos los partidos políticos. Claro, después decidió él convertirse en el líder comprando un partido. Bueno, pero eso fue barato. Fue el convencimiento del señor Galaverna, justamente lo convenció a que asuma la presidencia, porque además era el momento que necesitaban para volver al poder, el dinero. Ese fue el instrumento realmente que pudo financiar una campaña extraordinaria para llevar al poder. Y desde allí el dinero siempre fue lo que fluía para mantener su política y mantener realmente... llama mucho la atención todo ese tipo de cosas, digamos. Ahora, yo me preguntaba, a mí me da la impresión de que estamos ante un gigante con pies de barro. O sea, fue una construcción fantástica sobre una base
que se sabía que era frágil, porque obviamente toda la construcción fabulosa del negocio Cartes se construye sobre el negocio del cigarrillo, que tiene como único mercado un mercado negro. O sea, el destino final es ilícito. Él dice, no, me compran acá, ya me lemo. Esa era y sobre eso construyó la estructura, digamos, empresarial, y compró un partido en la llanura. Ese partido vuelve al poder gracias a los recursos de Cartes, hay que decirlo. Sin Cartes, el partido hubiese mantenido en la llanura. Cae Cartes, ¿arrastra otra vez al Partido Colorado con él? Si tal cosa ocurre. El primer efecto rebote, digamos, es el intento de juicio político a Sandra Quiñones. Y es como una prueba de fuego. O sea, ¿qué puede hacer la concertación que se creó, se procesó, estaba en camino de presentar batalla, mostrando sus parlamentarios, o sea, moviendo independientemente de lo que haga el abdismo colorado, ¿verdad? Y allí hay dos cuestiones que a cualquier observador extranjero le resulta absolutamente incomprensible. Que gente que fue elegida y que vendió su imagen opositora para la campaña electoral, ¿verdad? Gente que está allí porque se metió opositor, digamos, pueda terminar dando votos al partido de gobierno. Que está sucediendo hace rato en Paraguay, ¿verdad? Sí. Lo que significa una estafa absoluta a su electorado. O sea, yo te dije que iba a hacer oposición, pero vine acá y terminé facturando para darle los votos necesarios al Partido Colorado. Lo otro es la debilidad de los partidos. O sea que, y no me refiero solamente al Partido Liberal en este caso, o sea, hay otros pequeños partidos que también terminaron dando votos al abdismo o al cartismo, digamos. Como dan su chapa, porque finalmente, pese al voto preferencial, se vota un partido, terminamos votando a partidos dentro de las elecciones nacionales. Terminan haciendo lo que quieren. O sea, el descontrol completo que tienen los partidos acerca de sus representantes dentro del Parlamento. Acciones de este tipo en cualquier partido europeo supone la muerte política de esa persona. O sea, nunca más va a ser elegido en nada, o sea, nunca va a tener ningún cargo. O sea, y acá se tolera, o sea, me parece absolutamente natural, digamos, que sean miembros de partidos opositores los que terminen salvando a gente del partido de poder, digamos. Se toleran y son reelectos a veces. Y son reelectos No, normalmente. yo creo que en este caso preciso, los más... los que tienen mayor vocación de tránsfuga son aquellos que ya saben que no van a ser reelectos, que es otro problema, ¿verdad? O sea, llegas hasta el final de tu periodo, ya sabes que no estás en la lista ni vas a entrar en la lista que estás, entonces ya perdés toda lealtad y todo compromiso con... Es más triste con que tu eso, oferta. ¿verdad? Hay muchos liberocartistas Y, que están hace 15 años en el Senado, con los votos legítimos de su propio partido. Uno no entiende cómo. Pero es Ahora absurdo, se discutió es bien la absurdo. impunidad de la muerte de Rodrigo Quintana y lo mismo, sus correligionarios de ese partido ni se inmutaron, como tituló uno de los diarios hoy. Es increíble, increíble como para matarlos, pero sin embargo algunos de ellos están hace 15 años votados por su gente. Pero Ahora, yo me habla de pregunto, la debilidad claro, completa de los partidos. tenemos ¿verdad? esta situación que viven los partidos políticos, hay una degradación de los partidos que lleva ya bastante tiempo. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el Partido Colorado? Si es que esto que nos decía hoy el doctor Pacheco se cumple, hay un pedido de extradición y aquella pesadilla de muchos y el sueño de otros, Cartes sube a un avión vestido de naranja y se lo llevan. ¿Qué pasa con el Partido Colorado que resucitó merced al dinero de Cartes? Hoy está en el poder, es cierto, pero un presidente absolutamente debilitado y un movimiento oficialista lánguido. Luis, yo me preguntaba, ¿qué pasa si los prometidos próximos, definitivamente, o sea, significativamente corruptos, son del sector opuesto al de Cartes?
son del sector de Mario Abdo. Que pueden ser perfectamente. Pero por supuesto Tienen una que linda pueden. colección para eso. No hay honestos en ningún lado del Partido Colorado. En los dos bandos hay corruptos. No estoy diciendo que los colorados sean los únicos. No, por supuesto. Ni le estás proponiendo al Departamento de Estado que busque un significante correcto del otro bando. El trabajo que le va a dar al Departamento de Estado a encontrar corruptos en ese partido. Yo creo, sinceramente, que el Partido Colorado es irredimible en estas circunstancias. Es irredimible. Se va a vender a Cartes, y si Cartes se va preso, intentará venderse a otro, o si los otros ganan, volverán a hacer lo mismo que hicieron siempre. Yo creo que es necesario que el Partido Colorado se redima en la llanura. Creo que le va a venir bien al país. Unos 10, 15 o más quizás, años de purificación. Es necesario. Tenemos 70 años de un partido que nos ha llevado a esta postración, a esta situación de inmoralidad en que vive el Paraguay. Hay también liberales y hay izquierdistas sin vergüenza, pero dejémonos de joder, no digamos más eufemismo. Son 70 años de Partido Colorado que no se va a curar nunca desde el gobierno. Tiene que ir a la llanura, tiene que depurarse. Y si no lo hace, pues bien, continuaremos, ya sabemos cómo viene. 80 años, 90 por eso años. preguntaba, Cartes lo salvó al Partido Colorado en un momento en que fue a la llanura. Y parecía que aquello iba a ser por lo menos 10, no menos de 10 años. Sí. Lo salva porque el vampiro exánime que no tenía dinero público encuentra dinero del cigarrillo de contrabando. Cae Cartes. ¿Cae el Partido Colorado? ¿Pero qué va a caer? ¿Cómo va a caer, Luis? Perdón. Sí. Pero la pregunta es tonta, discúlpame. 70% del funcionariado judicial es colorado. 70-80% de los fiscales, los jueces son colorados. Son colorados. La estructura colorada maneja los tres poderes del Estado. Cuando se dice que el Partido Colorado cayó con Lugo, no, el Partido Colorado perdió la elección y perdió el Ejecutivo. Nunca dejó el poder. Es mucho más complejo que eso. Es una estructura política hegemónica que América Latina nunca conoció, que se compara quizá con el mejor tiempo del PRI a mediados del siglo pasado, pero que no tiene parangón. Déjame entonces limitar la pregunta. Sí. ¿Puede perder el Ejecutivo? Preguntarle a él. Yo ya hablé todo. Esa es la pregunta del millón. Pudiera perder el Ejecutivo. Yo creo que pudiera perder, sí, pero también no es tan evidente, pero pudiera perder el Ejecutivo. Por lo menos eso. Y el cartismo sin Cartes, suponiendo que a Cartes lo saque, esto es toda su posición, desaparece, ¿no? Fíjate lo que fue el oviedismo sin Oviedo. Claro, pero... Desapareció. Pero Lo que fue el electronismo sin electrones. Claro, pero digamos que el oviedismo era Oviedo. El Cartes es el dinero. Cartes en el exilio, no en el exilio, no, digamos, suponiendo que preso o procesado en Estados Unidos, igual va a seguir teniendo plata acá. Creo. No sé. Eso está, como vos dijiste, una estructura política con pies de barro y una estructura económica con pies de barro. Que está sustentada en una estructura, en una maquinaria que no es sustentable en el tiempo. ¿O cuánto tiempo se puede mantener una cuestión que depende de la venta de tabaco producido acá y contrabandeado al Brasil, y con el dinero que vuelve y se lava, y todo es ilegal, ¿verdad? No es una estructura que vos decís, esto le lego a mis hijos y a mis nietos. No, en algún momento se va a cortar. Y si no está el gran patrón, es que Se no hay derrumba. negocio. Mira cómo está Messer. Ahí se derrumba. Yo creo que se derrumba. Ahora, se me acaba de ocurrir, quizás veamos dentro de poco una reunificación colorada previa a las las elecciones. Previa a las internas. Incluso. Milda, después de todo lo que se dijeron. Pero esto sin Cartes, si no está Cartes. O con O sea, Cartes igual. ¿Qué hace toda esa estructura clientelar colorada que copa el aparato de Estado si ve el riesgo de perder? Y si ve ahora el riesgo de perder, se unifica, claramente se unifica. Bueno, pero yo pensaba, por ejemplo, vamos a suponer lo sacan a Cartes, se lo llevan. El cartismo, que hoy tiene un candidato, que es un candidato que Santi Peña lo vienen vendiendo hace varios años, o sea, ya el producto está colocado en el mercado. Digo, si se te fue el financista, lo único que te queda es aferrarte al aparato público. O sea, ¿no será que ellos van a jugarse a que gane su candidato igual y sobrevivir desde el Estado porque se nos fue el financista? No, ninguna posibilidad. Santi ¿No? Peña
Sin Cartes en esas desaparece circunstancias, Santi. Santi Peña debería plantearse volver al Partido Liberal. Ahí tiene más chance. Pero ¿Vos crees además, que desaparece sus desaparece. chances? él tuvo luego un gran error, Santi Peña. El momento que fue a afiliarse al Partido Colorado, si hubiera quedado nomás, porque el padre de Santi Peña siempre ha construido el Partido Liberal durante toda la época de la dictadura. Si se hubiera quedado ahí y se hubiera postulado, es muy posible que hubiera sido presidente, digamos. Es muy posible. ¿Por el Partido si lograba, Liberal? Por todos los partidos, es decir, por todos los partidos de oposición pudiera... Yo creo que Santi existe porque lo eligió Horacio Cartes, si no hubiese sido un funcionario más, un funcionario respetable y todo, Pero en el momento del Ministerio de Hacienda, él tuvo una representatividad interesante. Sí, bueno, pero creo que, por decirte, el ministro de Hacienda probablemente más respetado de toda la transición es Dionisio Borda. Y Dionisio Borda se candidataba y no ganaba, sino tener la estructura del partido. No, si no tienen, lo digo yo, teniendo la estructura del Partido Liberal y tratando de hacer esto, yo creo que hubiera podido tener ¿Alguna posibilidad? alguna posibilidad. No, yo le quiero mucho a Santi. Yo realmente creo que es una buena persona. Menos No mal, tengo nada contra él. No, realmente le tengo aprecio. Pero me preguntás si tiene posibilidades sin Cartes. Ninguna. La misma posibilidad que tengo yo, Milda, de ganar una elección. Ninguna. No lo convierte en mala persona, ¿verdad? Pero es absolutamente dependiente. Porque del otro lado está Hugo Velázquez, el que se va a fortalecer con todo lo que está pasando. Pero es fortalecible, existe esa palabra, Hugo Velázquez, ¿verdad? Es una cuestión... Esa es la cuestión, la gran pregunta. Es un candidato demasiado paradigmáticamente tradicional, demasiado colorado, parece esculpido en piedra como el colorado seccionalero de siempre. O sea, si lo llevasen a Cartes, los colorados, si quisieran sobrevivir, tendrían que buscar un tercer candidato. No, yo creo que ganaría Hugo Velázquez. Ganaría Velázquez. Yo creo que sí, están haciendo futurología y esto es un peligro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero sin Cartes, Santi no gana, ganaría Hugo Velázquez, probablemente, ¿verdad? Pero yo te digo, si el Departamento de Estado te dice, miren que hay más nombres, estoy seguro que esos nombres van a golpear a Hugo Velázquez en el futuro. Así que habrá que esperar. O sea que el antecedente, un cónsul dijo una vez, este país donde lo increíble del ayer es la certeza del mañana, y se refería a las cuestiones políticas, a los cambios políticos. El caso, la dupla Cuba-Argaña, que pasó por un... Cuba-Argaña, pasó por un proceso parecido, o sea, Sí, claro. la interna era Oviedo quedó fuera. Oviedo-Cuba, Oviedo-Argaña. No, La interna la original. interna primera era Oviedo Cubas y era Argaña otro. Como terminó Oviedo en la cárcel, se reformó. Yo nunca Sí. entendí cómo. Sí, sí. Y resultó el segundo. Claro, el ganador segundo, con el segundo más primero- votado. El con segundo el más votado con pasó a el ser primero- vice. Con el primer perdedor, ¿verdad? Pero Sí. se alteró completamente. Y esa composición apurada, desesperada, a última hora, terminó en el marzo paraguayo, ¿verdad? 2 minutos O sea, para pausa. cuando se altera sí, todo pero para que veas lo complejo que es analizar ese tipo de cuestiones, por eso te decía que es peligroso. Este es el país del cementerio de las teorías políticas. En esa ocasión, en el año 98, 98, marzo. 3 semanas antes, el Partido Colorado define una fórmula entre un señor de apellido Cuba, que era más conocido como corredor de rally que como político, y con su vice a una de las personas que más odiaban la tierra, que era Luis María Argaña. Una dupla imposible, una dupla de película de ficción. Enfrentado a una oposición paraguaya que por fin había logrado juntar todas sus fuerzas y tener a Laíno por tercera vez y Carlos Filisola, el Partido Liberal y el Gran Tercer Espacio, todos juntos. Decía, no hay mejor condición para que el Partido Colorado pierda, para que la oposición gane. La oposición, el Partido Colorado tuvo en esas elecciones el 54% de los votos, el porcentaje más amplio de victoria del Partido Colorado en unas circunstancias absolutamente anormales. Así que
Todas estas preguntas que estás haciendo, ¿qué va a pasar sí? ¿Qué va a pasar sí? Son absolutamente irrespondibles. Tengo que hacer la primera pausa. Si alguno estaba, digamos, entusiasmado, después que acaba de recordar Mengo, ¿verdad? Se le desinfló todo. Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, quiero entrar ahora en la consecuencia directa de todo esto que le pasó a Carter, que fue la resurrección del proyecto de hacerle el juicio político a Sandra Quiñones. Y hablar un poco de qué dejó esta maratónica, aparte de que por primera vez trabajaron de manera tan intensa los diputados, ¿qué deja estas sesiones que se postergó otra vez para el próximo lunes? Y por ahora se paralizó todo, se está paralizando la mitad del Poder Legislativo, digamos. Y de alguna manera permitió sacarse la careta a mucha gente, ¿verdad? O sea, hay una definición mucho más clara de qué lado están incluso los opositores en este intento, ¿verdad? O sea, quién es quién quedó clarito, ya no hay duda. La clase de quién es quién también. Pues no es solamente que se defina como A o B, sino no, el nivel del cómo debate, se define. El nivel del debate es patético, ¿no? Es realmente patético. Cada uno se definió de acuerdo a su conveniencia, digamos. Esa mujer que tiene un marido que tiene un proceso, no se define, todos se definieron de acuerdo a sus intereses particularísimos. Absolutamente. Se ha perdido esa... Yo no sé, a veces he pensado, digamos, viste que el voto libre por la cual todos peleamos al inicio del proceso de transición, digamos. Bueno, al final de cuentas se convirtieron estos jefes políticos, son realmente jefes corruptos también con la cual ganan las elecciones, digamos. Y así tenemos todas nuestras autoridades. Yo recuerdo, tengo la suficiente edad como para recordar el Parlamento de los primeros años de la transición. Y te diría incluso más, a riesgo de exagerar un poco, incluso durante el estronismo, los parlamentarios de otras épocas hacían que ese recinto, por más que ahí que a veces se discutían y se tomaban decisiones un poco bárbaras, pero que tenía una solemnidad y un cierto nivel cultural de ilustración, de exposición de motivos, de debate respetuoso, que hacía que nos pareciéramos en inferioridad de condiciones con otros parlamentos regionales como el chileno, el uruguayo, el argentino, en donde había oradores que realmente te dejaban así, ¡ay, qué cultura! No teníamos eso, pero teníamos señores doctores colorados, liberales, algún febrerista, que te dejaban la sensación de que entendían de lo que hablaban, ¿verdad? Eso se fue deteriorando. Y ahora tuvimos un maratón, una especie de reality show de los diputados, que duró varios días seguidos y todavía va a durar, que tuvo efectos lamentables de algún modo y vivificantes de otro, ¿verdad? ¿Qué nivel de mierda tenemos? ¿Qué gente tan poco preparada? ¿Qué gente que no maneja el castellano ni los más mínimos conceptos de sociología, de política, de filosofía, de historia paraguaya, de nada? Es realmente una sensación deprimente, porque uno puede decir que diputados tan pobremente preparados, pero inmediatamente te asalta la sensación de completar la frase y decir y que legítimamente llegaron al poder. Están allí legítimamente porque son el espejo, quizá, y eso es lo que duele de nuestra sociedad. Allí están con dificultades para expresar ideas básicas de escolar. Allí están exponiendo de una manera que nunca se expuso, desnudándose por los $50.000 que cuesta un voto para el mensalón. El mensalón del cual tanto se cuidan y seguramente le entregan el dinero de manera subterránea, escondida, sin dejar pruebas ni recibo. Allí hablaban de eso como si fuera una cuestión absolutamente normal. Salgo con una sensación agridulce. Los conocemos, sabemos
lo que son, pero también sabemos lo que somos. Es un poco el reflejo de toda nuestra sociedad, digamos. Cuando comenzó la transición teníamos mucha esperanza. La educación fue un total, la reforma educativa fue un total fracaso. Hoy salen los bachilleros, no saben ni siquiera su nombre, no tiene idea de las instituciones, no tiene nada. Y yo estudié el bachillerato en la época tronista y teníamos una mejor formación. Lamentablemente hay que reconocer, digamos, que lo que tienen hoy estos chicos, realmente hay una vaciedad, no hay identidad de nada. No tienen el más mínimo criterio para analizar las cosas. Desaparecieron, mira, es el virroí de siempre, digamos, esa vaciedad. Y eso se refleja en la política. Se refleja, el reflejo de lo que nos pasa como sociedad, digamos. Esa vaciedad enorme. Yo creo que tiene que ver, o sea, tampoco flagelarnos tanto, digamos. Y eso te reconocen los viejos caudillos partidarios. Que llegó un momento en la transición, mediados del 90, finales del 90, en que el sistema jefe asunceno, caudillos locales, obtención de votos, seguía manteniéndose a niveles partidarios. Y estaban los tendotas reconocidos del interior, digamos. Llegó un momento, y yo creo que tiene que ver con la imposibilidad de la justicia electoral de castigar la corrupción electoral. Y esa especie de pacto de ¿se puede comprar votos o no vamos a comprar todos votos entonces, verdad? En donde esa dirigencia del interior del país o de los barrios asuncenos fue sustituida por operadores políticos, por comerciantes del voto, o sea, que dependían ya no del nombramiento del senador o de la autoridad partidaria, sino de quien pudiera financiarle el arreo de gente, ¿verdad? Y los mismos viejos caudillos, incluso colorados del interior, te dicen, bueno, antes nos hablábamos con el referente de tal compañía, él decía que sí, era así, o sea, esa gente votaba con nosotros. En este momento es contratar operadores, ya no funciona ese otro sistema. Porque no, es cierto que no hayan habido y no sigan habiendo buenos candidatos parlamentarios, a parlamento, a concejal hay buenos. El problema es cuando te encontrás con un aparato electoral que ya ni siquiera responde a los mandatos partidarios, que ya depende del financiamiento de los operadores, los punteros, del dinero, ¿verdad? Ahí se fue todo el diablo. Esto se va a poner peor con la lista abierta. Ayer estaban economistas, estaban dos ex ministros de Hacienda, Manuel Ferreira y César Barreto, y decía en un momento Manuel, antes vos tenías que negociar, cuando iba a negociar el presupuesto, tenía que negociar, primero negociaba con los partidos, con el partido A y con el partido B. Después era con bancada, la bancada A, la bancada B, la bancada C, la bancada D. Después ya hay bancadita. Ahora dice, vamos a tener que negociar con cada uno de los legisladores porque cada uno se va a creer dueño de su curul, porque él consiguió los votos para poder entrar. Pero ya es Quizá ahora. para ya tratar es de ahora. buscarle el lado positivo, es cierto, se va a volver más difícil gobernar, más difícil negociar. Buscándole el lado positivo se le da a la gente la posibilidad de elegir a gente un poco mejor en cada una de las listas, candidatos un poco mejores. No sé, estoy buscándole así, retorciendo algún aspecto positivo de una ley que yo creo que va a ser más dañina que benefactora, pero hay que ver, en los pueblos hasta que no prueban no saben cómo les va con estos nuevos Siempre y proyectos cuando te electorales. castiguen la corrupción electoral. ¿Perdón? Siempre y cuando la justicia electoral castigue la corrupción, que todo el mundo sabe que hay un mes antes de las elecciones. O sea, ¿qué comprador de cédulas se fue preso? O sea, que No, el gran financiamiento, más que eso. O vendedores de sus votos, se fue preso de nadie, la ¿verdad? narcopolítica, ¿verdad? Pero hay que devolver esa libertad del voto, ¿verdad? Mientras haya operadores pagando, se acabó la libertad del voto. Porque mi voto, que es libre, es compensado por un voto de 200.000 guaraníes. Entonces ya no es libre mi voto, o sea, vale 200 nomás. No fui yo, pero otra persona mató mi voto, ¿verdad? Pero ahí tiene que ver, yo tengo la ligera esperanza que el cambio radical en
justicia electoral en los dos ministros pueda empezar a fijar atención a lo que es la A depurar esto. Sí. corrupción electoral, porque, o sea, si eso no se termina, ya se acabó la transmisión democrática de soberanía, ya no existe. ¿Cómo ven esta concertación? Perdón, Mira, listo. yo esta concentración, bueno, en primer lugar, yo veo que hay un esfuerzo, digamos, por unir fuerzas. En ese sentido lo veo bien, digamos, es decir, pero hasta ahora esa concentración tampoco fue claro qué es el país, cómo va a construir ese país. Fíjate vos que son muchos grupos, digamos. Hay que definir un programa, es lo que nunca se definió aquí. Nunca se definió un programa, nunca tuvimos una idea de país que vamos a construir. En cada candidatura nunca hubo un proyecto de país. Y necesitamos un proyecto de país. La gente tiene que palpar o tiene que tocar, digamos, el proyecto de país como para que pueda entusiasmarse. Por eso es que la gente no se entusiasma, digamos. Nosotros, yo creo que tenemos una sociedad extraviada, digamos. Absolutamente extraviada. Después de la dictadura pasamos a la democracia y nunca realmente hubo una educación de cómo se vive en democracia. Además que, como digo, la educación se ha hundido y entonces hay un desvío y lo único que importa es cuánto, como dice Milda, cuánto le pagan, digamos. Entonces perdieron ese sentido de pertenencia a algún partido y ese partido tiene un liderazgo y tiene un diseño de qué país va a construir. Nosotros no hay ideas de país que van a construir, todos quieren ganar las elecciones, pero en este momento nadie define qué país vamos a construir. Eso es muy... Mira, yo no tengo derecho, Luis, a ser pesimista con respecto a la concertación porque yo auguraba de que no iban a llegar hasta donde llegaron, ¿verdad? Primero lo pensaba que no iban a poder jurar nunca porque era una bolsa de gato, como dicen los colorados, y hicieron un acuerdo. Segundo lugar, ¿cómo van a votar si el padrón, los colorados le van a joder con el padrón? Lograron. Lograron. O sea, en tercer lugar, decía yo, esa lucha de egos va a ser tan insoportable que... y no, hay lucha de egos como en todos los lugares, pero la cosa está avanzando, ¿verdad? Y yo decía, y ahora tengo miedo de estar equivocado, o tengo ganas de estar equivocado, de que si eligen un mecanismo por el cual votan y eligen a una dupla y los perdedores aceptan, es que yo creo que si logran pasar ese otro paso, tienen todo para ganarle a los colorados, ¿verdad? Yo no pensé que llegarían hasta aquí. No sé si van a llegar a ese último paso, pero si lo logran, va a ser algo insólito. Y si lo logran, ¿cuál es el país que nos ofrece? Eso es lo que yo digo. Yo no veo... Acordate que los dos últimos presidentes colorados ganaron con PowerPoint. Sí, nadie de eso no Contratado, importa. a un lamentablemente. consultor que le armó Claro, un yo tengo mi duda de que eso te permita hacer ganar unas elecciones. Sí. O sea, Tampoco, Ni ganar ni perder. claro, vos lo que necesitas son ideas fuerza que le generen entusiasmo a la gente. O sea, los colorados ganaron la Convención Nacional Constituyente con un eslogan que decía trabajo en primer lugar. No tiene nada que ver con la Constitución, ¿verdad? Una población que tiene una educación paupérrima como la que tenemos, difícilmente está en condiciones de poder leer una propuesta de Estado que le resulte más apetitosa. Yo creo Me parece que lo que se precisa más bien es un relato convocante, un cuento. un o sea, exacto, No, sí. una historia. algo digamos. que Lugo vendió perfectamente en el 2008, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, después eso se transforma en programas de gobierno, digamos. Porque el Partido Colorado no está contando ningún cuento en este momento. No. O sea, el cuento es nos odiamos todos, no queremos hacer pelota entre nosotros, ¿verdad? Y por debajo de la mesa a sus funcionarios públicos, bueno, le vamos a seguir protegiendo, ¿verdad? Pero eso no es un cuento, eso no es un relato nacional, digamos. Yo creo que estoy de acuerdo con Mengo en que se dieron buenos pasos hasta ahora con todas las dificultades que había. Ahora, lo que queda latente y de lo que no se quiere hablar, porque se supone porque no hay ideología de derecha ni de izquierda, también hay diferencias ideológicas dentro del Partido Colorado que nunca se discuten. O sea que no, eso hay en todos los grandes partidos.
La cuestión que yo creo que tienen que solucionar ahora y que no están retrasando porque no pueden solucionar, digamos, es si su chapa, porque aparte del cuento tiene que haber una chapa, o sea, tiene que haber dos que convoquen a decir nosotros vamos a cumplir ese sueño que ustedes comparten conmigo, digamos. Esa chapa puede tener un sesgo de centro derecha o puede tener un sesgo de centro izquierda. O sea, no puede ser lo uno o lo otro, digamos. Y allí la cuestión que se plantea es de qué manera se le va a convencer a esa otra fracción que no está en la chapa de apoyar esa dupla, ¿verdad? Y tienen que encontrar, o sea, los europeos lo que hacen en general es plantear ya previo a las elecciones del gabinete. O sea, está bien, no es vice, pero mi gabinete está conformado de esta manera, digamos. Porque los acuerdos de yo te prometo tal ministerio, eso no se soluciona hasta que no haya elección y el parlamentaria y el presidente o la presidenta sepa quién tiene mayoría relativa para apoyarlo. Y allí se divide el gabinete, o sea, no es por promesas preelectorales que se crea el gabinete, ¿verdad? Pero tienen que encontrar algún mecanismo de convocar a esa otra parte. Finalmente, el electorado paraguayo, si uno se fija en lo que es Senado, sobre todo en los últimos 20 años, tenés un 30 y algo colorado, un 30 y algo, 29 liberal, y tenés un 30 que es otro partido. Y allí hay derecha e izquierda, o sea, tenés partido nuevo de derecha, digamos, y tenés partidos no tan nuevos ya de izquierda. Entonces, la historia del Partido Liberal, ¿con qué fracción de los otros partidos va a ser la dupla, verdad? Yo digo, esa vez cuando digo el programa, yo digo, no digo que un programa, digo, ideas fuerza. 3 o 4 ideas fuerzas, bueno, eso tiene que ser lo que vamos a prometer tal cosa, en educación, en lo que sea, digamos. Tiene que haber ideas fuerzas que convoque a la gente. Y hasta ahora no veo esas ideas fuerzas, digamos. Yo estoy muy contento con todo este proceso que está yendo. Yo creo que ahora hay que construir esas 2 o 3 ideas fuerzas que moviliza a la gente, que convoque a la gente. Claro, yo creo que esa es la narrativa que dice. Sí, la narrativa, sí. Claro, es la historia que vos... Sí, la historia que hay que hacer. Yo creo que nadie probablemente en la región ha construido también eso como Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, de una narración y un relato que convoca, evidentemente, Sí, aunque sí. los resultados, digamos, disten mucho a lo mejor del relato que ella hace, pero... El país de Evita. Sí, el país de Evita, claro. Y yo, lo que decía Milda, ¿verdad? Yo creo que todos más o menos sospechan que el candidato de la Concertación va a ser Efraín Alegre. O sea, no aparece nadie hoy que le pueda ganar a él en una interna. Por lo menos eso es lo que uno supone ahora cuando ve los números. Y eso que decía Milda, si va a ser centro izquierda o centro derecha, se define con el vice o con la vice, ¿verdad? O con la vice. Me da la impresión de que ya se está definiendo por un centro derecha porque ya jugaron con la centro izquierda y le fue mal. O sea, le fue mal a la izquierda. Claro, y le fue mal a la alianza esa, ¿verdad? La cuestión es lo que vos decías, y ahí parece que Fernando Lugo es el que corta finalmente el bacalao, ¿verdad? Que ese sector de la centro izquierda... Allí tenés un 10% del electorado. Importante, sí. Y los liberales difícilmente pasan de 26, 27. O sea, ellos solo no pueden, ellos saben que solo no pueden, ¿verdad? O sea, pueden reivindicar que es el partido mayor, la primera minoría, tiene aparato, pero ellos no tienen más que eso. Y necesitan desesperadamente... de ese 10%. De ese Claro. 10%, pero... Y el otro 10% independiente. Claro. Sí. O esos partidos pequeños de centro derecha, raros, ¿Sí? notables, lo que sea. Suponiendo que Efraín, yo no sé cómo está la interna liberal, pero suponiendo que Efraín sea el candidato con más posibilidades de ganar, Efraín no se puede equivocar en la dupla que va a elegir. Y allí entran una serie de elementos, no solo la matemática, no solo la suma de votos, sino elementos motivacionales, elementos de imagen, elementos que tienen que ver también con un programa de gobierno, con cuestiones ideológicas, como no.
que se tienen que mezclar todo y sacar una aliada o un aliado de centro derecha cuando allí vas a tener gente que te diga para qué querés una que es idéntica a vos en cuanto a la ideología y dejas todo este sector enojado o decepcionado y le vas a tener por fuera de las concertaciones mirando así con sonrisa a Euclides Acevedo, que uno nunca sabe a qué juega, pero que está allí especulando. O por el contrario, opta por ejemplo, Esperanza Martínez y hace un espectro liberal conservador al cual se le suma un sector que no sé, pero que está entre los 150.000 o un poco más de votos, electores, sí. de electores, con las compensaciones lógicas que ya las dijo Milda, que tienen que ser muy bien discutidas en esta ocasión y que por increíble que parezca no lo fueron en el 2008. En el 2008, yo no sé si porque no creían luego que iban a ganar, pero cuando ganaron había muy poca cosa estipulada con respecto a los ministerios, a los nombres. Tal es así que los liberales se enteraban con sorpresa de cuáles eran los nombres también liberales que Lugo había elegido sin consultarlo, ¿verdad? Ustedes recordarán toda aquella época, no se había discutido eso por increíble que sea. Ahora yo creo que la lección se aprendió y habrá que compensar de una manera que haya la menor cantidad de disgustados en una dupla que además de todo esto va a tener duplas derrotadas. Se llamarán, no sé cómo se llamarán Soledad, Katia, otros. Los llanistas, bueno, con ellos ya no se sabe luego si hay posibilidades de juntarse. Pero creo que puesto así parece un mosaico muy amplio y muy complicado, pero cuando uno mira, sobre todo después del viernes pasado, cómo está el mosaico colorado, uno dice, bueno, esto parece estar incluso mejor que aquello, ¿verdad? Aunque la tradición histórica hace que ellos, los del otro lado, los colorados, se abracen sin ningún tipo de disimulos después de acuchillarse, y la tendencia del lado de la concertación suele ser la contraria, ¿verdad? La de pelearse por motivos que podían ser baladíes, olvidando que el objetivo final es la captura del poder. Tengo que hacer una breve pausa. Nos queda el tema de los colorados. Yo me pregunto, ¿se podrá dar un abrazo republicano? Porque como nunca se han provocado daño. O sea, convengamos que lo que le pasa a Cartes también tiene que ver con el trabajo que hizo el gobierno de facilitar información, de una serie de cosas, ¿verdad? O sea, dentro de la interna colaboraron para que este sea el desenlace. Y caramba, si le han pegado un golpazo, ¿verdad? Hacemos la pausa y ya volvemos. Nos quedan últimos 3 minutitos, me dicen. Una cuestión final, ¿cómo creen que va a terminar esta historia? ¿Cartes termina preso en Estados Unidos o se queda esto en la nada? Vuelvo al comienzo. Sí. Me cuesta pasar del meme que veíamos. Disculpad la pregunta tonta, Mengo, pero... Del mameluco naranja, que estaba en un meme, sí, a una posibilidad atrozmente cercana. Pasó demasiado poco tiempo. Sí. Yo todavía no me hago la idea de que eso pudiera suceder, porque es algo que mucha gente deseaba y que otros consideraban imposible. Yo estaba entre lo que esto no va a pasar nunca. Le pregunté la vez pasada a un político muy importante y me dijo, puede suceder, pero después que pierda el poder, no antes. Y como era alguien que estuvo en la presidencia de la República y sabe mucho, dije, palabra santa, y estaba equivocado. Yo creo que puede suceder antes, incluso mucho antes de lo que estas internas coloradas empiecen a definirse. Y a partir de allí, y yo no sé qué puede pasar, Luis, porque el factotum, el dueño del poder del Partido Colorado, el factor más importante, el político más trascendente que tiene este país, se va preso a Estados Unidos. Llega a ocurrir eso y se produce una debacle de tales dimensiones, solo comparables quizá con la caída de Stroessner o el apresamiento de Oviedo, ¿verdad? Entonces las cosas suceden con una rapidez tan típicamente coloradas, además, para reorganizarse, para adaptarse a los nuevos cambios que superan nuestra capacidad de análisis. El jueves me hacía esta pregunta y te decía absurdo. Hoy te digo, no sé qué va a pasar, porque es demasiado resonante para la coyuntura paraguaya inmediata.
Víctor. ¿Sabes qué? Justamente, cuando cayó Stroessner, cómo se recompuso con una rapidez tan extraordinaria. Yo llegaba del exilio y esos colorados me invitaban a cenar, a cosas, pero de repente se volvieron todos demócratas. Es decir, hay una capacidad de reacomodo extraordinario y yo también creo, te digo, es muy difícil de predecir, pues yo también creo que puede pasar eso mismo, digamos ahora, que se reacomoden, pero extraordinariamente. Si además se pierde un líder, bueno, van a encontrar otro. O van a encontrar otro. Mucha gente desocupada va a haber, eso Claro. sí. Sí. No, y el cartista hoy puede ser anticartista mañana sin ningún pudor. Sí. Ya eran los anticartistas antes, de repente volvió un cartista. Bueno, me dice que nos fuimos. Ah, bueno. Mirla, muchísimas gracias. Gracias. Vengo. Gracias, Víctor. Placer haber estado contigo. Que tengan un feliz resto de jornada. Chao.